Muchachos, buenas tardes. Vamos a iniciar con el repaso de derivadas. Sí, para eso vamos a recordar primeramente las fórmulas. La derivada, calcular la derivada mediante fórmulas. Bien, ustedes deben de tener su formulario que el profesor, el ingeniero Holguín, el ingeniero Fierro les dio. Vámonos con la primera fórmula, miren. La primera fórmula nos dice que la derivada de una constante con respecto a x, la derivada de una constante con respecto a x, recuerden que la c aquí significa constante, ¿ok? La derivada de una constante cualesquiera es igual a 0. ¿Qué significa esto? Significa esto que si nuestra función fuera y igual a 3 y queremos nosotros derivar el 3, ¿cuál sería la derivada de y con respecto a x? Bueno, como el 3 es una constante que no varía, tiene fijo su valor, entonces decimos que la derivada de esta función es 0. Y así es, muchachos, para cualquier valor que pongamos. Si decimos que y es igual a 12 y entonces el 12 es una constante, entonces diremos que la derivada de y o y', que es lo mismo, recordemos eso, o y', es igual a 0. Bien, estoy poniendo únicamente y, muchachos, pero recuerden que esto puede ser s, lo puedo cambiar yo por s, por ejemplo. S es igual a 15, entonces la derivada de s con respecto a x será igual a 0. Si le quieren cambiar por t, bueno, pues entonces t es igual a 8 y entonces la derivada de t con respecto a y, con respecto a x es igual a 0 y así sucesivamente. En algunas ocasiones, muchachos, nos confundimos porque nos cambian este número. Ya no nos ponen un número, 3, 12, 15, un número definido. Nos dicen, a ver, encuentre la derivada de a. Entonces hay que recordar nada más que las primeras letras del alfabeto, generalmente la A, la B, la C, la D, E, F y tal vez hasta la G, esas letras las utilizamos nosotros en matemáticas o en álgebra para simbolizar una constante, ¿ok? Entonces, las primeras letras del alfabeto. Así es que si nos ponen y es igual a A, nosotros vamos a decir que la derivada de y o bien de y con respecto a x es igual a 0, porque la A también nos simboliza una constante. Si nos ponen que S sea igual a B, entonces la derivada de S con respecto a X o S' también será 0 y así sucesivamente, muchachos. Las letras que nos cambien, en lugar de S voy a poner T es igual a AB, por ejemplo. AB, las dos son constantes. Dijimos que las primeras letras del alfabeto se utilizan para simbolizar constantes. Entonces, ¿cómo encontramos la derivada? T' o de t con respecto a x va a ser igual a 0. Bien, entonces nada más recordamos que las constantes se simbolizan cuando no nos dan una constante conocida como un número específico. Nos pueden dar una constante que no conozcamos como A, B, C, D, E, F o G. Con eso simbolizamos constantes. Y las variables, pues generalmente utilizamos X, Y, Z. También utilizamos S, T, O, P, Q, etcétera, W. ¿Sí? Entonces, las últimas letras del alfabeto las usamos para simbolizar las variables. Entonces, con esto, muchachos, ya explicamos lo que corresponde a la primer fórmula de derivación que tenemos. La derivada de una constante es igual a 0. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a pasarnos con la segunda fórmula, muchachos. Dice la segunda fórmula que la derivada de x con respecto a x es igual a 1.
Esto está de manera muy específica, pero yo más bien pondría la derivada de una variable cualquiera con respecto a x es igual a 1. Es decir, si nos dicen, a ver, derive y es igual a x, así. Entonces decimos, la derivada de y con respecto a x o y' es igual a 1. Si nos cambian de variable, muchachos, si nos ponen s es igual a t, por ejemplo, que ahora la función sea esa, entonces diremos la derivada de s, esta es la que vamos a encontrar, la derivada de s con respecto a t, la derivada de la variable dependiente con respecto a la derivada de la variable independiente, la derivada de s con respecto a la derivada de t es igual a 1. O si y es igual a st, por ejemplo, como las dos son variables, entonces su derivada de y con respecto a ds o t, depende cuál sea la variable. ¿Sí? Bien, x, y es igual a m, a s, a t, ¿a qué le ponemos? A s. Entonces aquí vemos que la derivada de y con respecto a s es igual a 1. No solamente, muchachos, la derivada de x con respecto a sí misma es igual a 1. Cualquier variable que tengamos sola, su derivada es 1. ¿Ok? O bien, cualquier constante que tengamos sola, su derivada es 1. Y ahí, fíjense, fácilmente ya llevamos hasta la segunda formulita de derivación. Vamos a pasarnos entonces a ver la fórmula 3. No es en sí una fórmula de derivación, no nos dice que se deriva. Fíjense cómo aquí teníamos el resultado concreto de 0, acá el resultado concreto de 1. Aquí lo que nos dice es que nada, únicamente es que separemos una derivada para cada cosa. ¿Cómo es eso? Miren, la fórmula dice la derivada con respecto a x y luego entre paréntesis de u más v menos w, y nos dice que es igual a la derivada de u con respecto a x más la derivada de v con respecto a x menos la derivada de w con respecto a x. Si ustedes se fijan, lo único que hicimos fue quitar el paréntesis, dicho de otra manera, ¿sí? Entonces quiere decir que es la derivada de cada uno de los elementos que tenemos aquí. Ahora, no tienen que ser sumas y restas, pueden ser puras sumas o pueden ser puras restas o combinados como están aquí. ¿Cómo es eso, muchachos? Miren, vamos a suponer que nos piden que y, la función y es igual a 2 más x, por ejemplo, así. Entonces, y nosotros queremos, esto lo voy a poner entre paréntesis para que lo veamos que más o menos lleva la misma forma, ¿sí? Entonces, la derivada de y o y' o la derivada de y con respecto a x, la derivada de la función independiente con respecto a la derivada de la función dependiente es igual. Es derivar uno por uno, como lo dice ahí. Es decir, podemos poner la derivada de 2 con respecto a x más la derivada de x con respecto a x. Y entonces no tenemos todavía el resultado, muchachos. ¿Por qué? Pues porque todavía nos falta la derivada de 2. Como el 2 es una constante y dijimos que las derivadas tienen, que las constantes tienen por derivada 0, entonces aquí sería 0. Esto se hace 0. Y la derivada de x, la derivada de x con respecto a sí misma a x, dijimos que es 1, entonces esto se hace 1, por lo tanto sería 0 más 1. Y entonces aquí decimos que la derivada de y con respecto a x es igual a 1. Entonces a esto se refiere esta fórmula, únicamente que tenemos que sacarle la derivada a todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí, muchachos? Bien, miren, voy a poner otro ejemplo aquí. Y es igual, bueno, ese mismo, 2 más x, pero lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, este ejemplo, hay dos formas de resolverlo. Uno de ellos
pues es quitando este 2, el cuadrado, y si desarrollamos este binomio al cuadrado, decimos que es 2 por 2, 4, más 2 por x, 2x, el doble son 4x, más x por x, x al cuadrado. Y entonces para derivar esto, pues vamos a tener que ir derivando uno por uno. Aquí me voy a adelantar un poquito, pero decimos la derivada de y' o bien la derivada de y con respecto a x, la derivada de 4 es 0, más la derivada de 4x, como ya sabemos que la derivada de x, muchachos, es igual a 1, entonces se pone así, 4 por 1. Ahorita vamos a ver la siguiente fórmula sobre esto. Y luego la derivada de x al cuadrado, a ver si se acuerdan, es multiplicar ese 2 por este 1 que hay aquí. Nos quedaría 2 por 1, 2. Si quieren le pongo así, 1 por 2. Y luego x y se resta 1 acá arriba, x a la 2 menos 1. Y entonces el resultado de esto será 0 más 4 por 1 es 4 más 2 por 1 son 2 y x a la 2 menos 1, x a la 1 que no se pone. Y entonces este sería el resultado para esta función. ¿Sí? Y otra forma de hacerlo, pero eso nos vamos a esperar todavía un poquito porque es v a la n. Es todo esto v elevado a la n. Es otra manera de hacerlo. Pero ahorita estamos practicando el hecho de que derivemos cada uno de los términos, uno por uno. ¿Sale? Bien, muchachos, demos una repasada sencilla y leve hasta aquí. Llevamos 3 fórmulas. Dijimos que la derivada de una constante con respecto a una variable, cualquiera x vamos a suponer, es 0. Es decir, dijimos que si nos piden la derivada de 7, entonces la derivada que es y' o dy con respecto a dx es igual a 0, y esa fue la primera fórmula que hicimos. La segunda fórmula, dijimos que si y es igual a x, si está una variable sola, entonces la derivada de esa variable con respecto a la variable dependiente de y con respecto a x o y' de y es igual a 1, y esa es la otra fórmula. Y la fórmula tercera que hicimos pues fue esta, en la que nos indica que tenemos que separar, que nos indica que tenemos que separar. ¿Sí se ve? No le muevas. Bájale un poquito. Ahí. Entonces, esas son las 3 fórmulas que llevamos, muchachos, y nos vamos a pasar ahora a la fórmula número 4. ¿Cuánto lleva?